aprovechando el tiempo para ir comiendo. Estamos esperando que terminen de ingresar quienes están en la sala. Mientras tanto voy a, de alguna manera, aprovechar para ir haciendo alguna introducción y optimizar el tiempo que tenemos. Como saben, los convocamos a un segundo coloquio sobre el tema vacunas, un tema que está obviamente vigente y sigue vigente, y como comentamos, la idea en este caso es aprovechar los conocimientos que tiene nuestra experta invitada, la doctora María Gabriela Graña, y poder ir un poquito más allá de lo que solamente es COVID. Contarles que hemos tenido una cantidad muy importante de gente registrada, compitiendo por los sorteos que vamos a entregar al final de la clase, de la actividad. Esta actividad la organizamos en conjunto, es decir, participa activamente la gente del Centro de Estudiantes de Enfermería, y la segunda parte de la actividad, terminada la presentación que nos va a hacer María Gabriela, lo que vamos a hacer es hacer una ronda con las preguntas que ustedes hicieron llegar para que se vayan respondiendo. Puede que alguna de las preguntas se vayan respondiendo automáticamente durante la presentación, y bueno, y ahí lo iremos considerando para no repetirnos en las preguntas y dar más tiempo a profundizar en algunos de los temas que surjan como temas de interés. Michael está ahí junto con Denise y Alison. Muchas gracias, un placer estar con ustedes nuevamente. Y bueno, vamos a, en honor al tiempo, si les parece, vamos a empezar con la presentación de María Gabriela. María Gabriela, la otra vez cuando hice la presentación en el coloquio 1, quise destacar quizás uno de sus aspectos más relevantes, que es de Córdoba. Es una colega con la cual estudiamos en la universidad en conjunto, y hoy tengo el placer de poder presentar a una directora médica de una empresa muy prestigiosa que nos permite y nos comparte conocimientos sin ningún otro ánimo que no sea más allá el de poder ilustrarnos. Vamos a empezar de lleno, si te parece, María Gabriela. Estamos en tus manos, adelante. Muchas gracias, Sergio. Para mí es un placer tu invitación. El título fue idea del Dr. Koenig y no solo de COVID-19 vive la prevención que necesitamos, es una frase basada en el Evangelio de Mateos, de San Mateo, donde decía el diablo lo quiso tentar a Cristo y le ofreció comida cuando él estaba en ayunas. Y él dijo, no solo de pan vive el hombre. Y yo estoy totalmente de acuerdo con este título, porque estamos totalmente tentados a focalizarnos en la vacuna de COVID, que claramente nos preocupa y queremos la mayor cobertura posible, pero no debemos olvidarnos de las otras vacunas que el calendario nacional de inmunizaciones de Chile tiene, y es uno de los mejores calendarios. Así que dicho esto, vamos a mostrar mi conflicto de interés. Soy empleada a tiempo completo de GlaxoSmithKline Vacunas, y lo que voy a tratar de tocar son estos 5 temas. He sido bastante ambiciosa, pero primero vamos a hablar de por qué debemos vacunar contra influenza durante la pandemia del COVID-19. Después voy a hablar de coberturas vacunales a propósito de un caso de difteria en Perú. Voy a hablar de sarampión, una enfermedad que no debemos olvidar y que en Chile hemos tenido brotes. Voy a hablar de toferina, que siempre está vigente desde los lactantes hasta los adultos mayores y que Chile hace esfuerzos importantes focalizados en las embarazadas. Y finalmente, las conclusiones. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una pandemia? Fundamentalmente lo que ustedes están viendo es la sobrecarga del sistema de salud. Y eso es lo que nos está pasando en Chile, y eso es lo que hace que a pesar que estemos teniendo más de 6 millones de personas vacunadas en este momento, con una vacuna que sabemos que es una vacuna efectiva y segura, a pesar de eso, estamos teniendo colapso en nuestro sistema sanitario. ¿Por qué? Y es probable que esto ocurra porque necesitamos tiempo para que esas vacunas administradas generen anticuerpos, y además porque
toda la población sigue siendo, o la mayoría de la población sigue siendo susceptible a esta enfermedad. Entonces, vamos a hablar fundamentalmente de qué pasa con la recomendación de los expertos en asesoramiento estratégico sobre inmunizaciones, que se llama SAGE, de la Organización de la Salud, para la vacunación contra la gripe estacional durante momentos de pandemia. Esto fue una recomendación que se hizo ya en septiembre del 2020 y vamos a tratar de aclarar por qué debemos vacunar contra influenza durante una pandemia con COVID-19. Las vacunas contra influenza reducen la carga de enfermedad por influenza y con esto reducimos hospitalizaciones y reducimos muertes y así conservamos los escasos recursos médicos que tenemos para atender a las personas que están con COVID-19. Obviamente que los grupos de riesgos son muy similares para COVID que para gripe. Entonces, si yo tengo una forma de prevenir una de estas enfermedades, y como los grupos de riesgo son similares, las coinfecciones también son posibles. Y ya les voy a hablar de estudios que hablan de coinfecciones. Además, los pacientes con COVID positivo y que asocien enfermedad por gripe, por influenza, sobre todo si la influenza es del tipo A, tienen un peor pronóstico. Las posibilidades de dar positivos en la prueba de COVID-19 se redujeron en un 24% en los pacientes que habían recibido vacuna contra la influenza. ¿Esto qué habla? ¿Que la vacuna de la influenza me cubre al COVID? No, para nada. Pero sí habla de que la población que se preocupa por vacunarse con influenza es la población que también se preocupa en tener medidas preventivas para no contagiarse de COVID, y es lo que debemos seguir haciendo con el lavado frecuente de manos y con el uso de mascarilla. Los pacientes vacunados contra influenza positivos para COVID tuvieron menos tiempo de hospitalización, menos hospitalizaciones y menos tiempo de estancia hospitalaria. Así que con estos 5 puntos, claramente nuestras autoridades recomiendan, y las autoridades supranacionales recomiendan el uso de vacuna de la gripe. Les voy a mostrar un artículo que se publicó recientemente en una investigación que se hizo en animales, obviamente, lo que demuestra lo que se sospechaba, que la coinfección con el virus de la influenza A aumenta la infectividad del virus SARS-CoV-2. Esta es la primera evidencia experimental que el virus de la influenza A promueve en las células de los animales la exposición del ACE. Se observó un aumento de la expresión del ACE, que ustedes saben que el ACE2 es el receptor donde se fija la proteína espicular del virus de COVID, y por eso, además de aumentar la expresión, se detectó mayor incremento de los niveles del RNA mensajero cuando la rata, porque eran modelos animales en ratones, estaba coinfectada con virus de influenza. Además, lo que hace este aumento de la proteína ACE, lo que hace que facilita el ingreso del virus a la célula, y esta coinfección también mostró un aumento de la carga viral y obviamente del daño pulmonar. Entonces, es la primera evidencia en animales, lo que ya se había comprobado en experiencia clínica en seres humanos, ahora se sabe la fisiopatogenia de por qué evitar la coinfección. Entonces, claramente, recomendación de vacuna de gripe al principio de año, que es lo que va a hacer nuestro MinSal. Vamos a la segunda parte. ¿Qué pasa con las otras vacunas? Y a propósito de un caso, les voy a comentar lo que pasó en Perú. En Perú hubo una alerta luego de confirmar el primer caso de difteria en 20 años, que después no fue solamente un caso, sino que después
fueron 5 casos. Y les voy a hacer una pregunta, pero la voy a responder yo misma para no complicarles mucho la vida, pero ¿ustedes saben cuándo fue el último caso autóctono de difteria en Chile? La respuesta fue en el 1996. ¿Y ustedes por qué creen que hace más de 20 años que no tenemos casos de difteria en Chile? Porque tenemos excelentes coberturas. ¿Cuáles son los factores claves para tener difteria? Ustedes saben que la difteria es producida por un bacilo gram positivo, el Corynebacterium diphtheriae, y lo que produce este bacilo es una exotoxina que produce una necrosis extensa de las mucosas, y esta toxina viaja a través del torrente sanguíneo. Las formas clínicas, la más común es la afectación faringio-laringea, que ya les voy a mostrar una foto, que recuerdo un caso que hubo en Argentina y en realidad en mi ciudad, que es la ciudad del doctor Koenig también, que es la ciudad de Córdoba, que tuvimos que llamar a un pediatra de muchos años para entender qué eran estas láminas grisáceas que veíamos en la garganta, porque hace 30 años que yo soy pediatra y no habíamos visto nunca un cuadro de difteria. Las menos comunes son las difterias cutáneas, conjuntivales, vaginales, pero la más común, entonces, como le digo, es la faringea. Es altamente contagiosa, y ya vamos a hablar del R0 para que vean lo contagiosa que es la difteria. La incidencia ha disminuido gracias a la vacunación. Se veían brotes en Latinoamérica, los últimos brotes han sido en Haití, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, desde el 2015, pero como les digo, el último caso en Chile fue en 1996, autóctono, porque tuvimos un caso importado en el 2016. A pesar de la vacunación masiva, la reducción de las coberturas vacunales es el riesgo, y ese es el objetivo de esta charla: concientizarlos a ustedes como personal de salud a que debemos mantener las coberturas vacunales altas, porque reintroducen, las coberturas vacunales bajas reintroducen enfermedades que creíamos desaparecidas. Así que clave mantener estas altas coberturas. Acá está lo que les mostraba, lo de estas membranas. En realidad son pseudomembranas grisáceas. Ahí es donde está el Corynebacterium y ahí es donde está liberando la toxina. Además hay una inflamación de los ganglios del cuello, lo que da este aspecto de cuello de toro, y tiene alta morbilidad y alta mortalidad. El tratamiento son antibióticos para eliminar este bacilo y, por supuesto, la antitoxina 48 horas después del inicio de los síntomas. La difteria es una enfermedad prevenible por vacunación, y la vacunación contra difteria se encuentra disponible en formas combinadas con tétanos, con pertusis, pero ya vamos a ver que en nuestro calendario en Chile tenemos una vacuna de 6 valencias que cubre a difteria. La inmunidad no dura de por vida, y esto es una cosa muy importante, y es lo mismo que les voy a recalcar en toferina. Por eso necesitamos estos refuerzos cada 10 años para mantener una inmunidad adecuada. La Organización Mundial de la Salud ha definido una cobertura vacunal objetivo de más del 90% de la población para no tener brotes. Chile lo logra, porque Chile tiene esa cobertura alta, pero lo importante es mantenerla. Para prevenir la diseminación de la enfermedad, todos los individuos que están en contacto cercano con una persona con difteria deberían ser tratados con antibióticos. Bueno, esto fue una actualización que la Organización Panamericana de la Salud hizo el 17 de noviembre, y como les contaba, Perú tuvo 4 casos confirmados, incluida una defunción. Bolivia y Venezuela tuvieron 5 casos con 2 defunciones. Fíjense lo que pasó en Brasil, 2 casos sin defunciones, pero República Dominicana, 3 casos, 2 defunciones, y Haití,
tristemente, 42 casos con 11 defunciones. Entonces, esto es algo que nos tiene que llamar la atención. No solamente de vacunas de COVID debemos hablar cuando hablamos de prevención. Muy bien. ¿Qué grupos de edad reciben gratuitamente protección contra difteria en Chile? ¿Embarazadas, lactantes, escolares y adolescentes o todas las anteriores? Todas las anteriores. Ya vamos a ver nuestro calendario de vacunación, pero en Chile reciben vacuna contra difteria las embarazadas, los lactantes, los escolares y los adolescentes. ¿Cuáles son las recomendaciones de coberturas en Chile? En general, para las recomendaciones de difteria para el 2019, la hexavalente, fíjense la cobertura, la primera dosis, cuando el niño tiene 2 meses de edad, 98.9%. Coberturas excepcionales y claramente remarcable del esfuerzo del sistema de salud chileno para tener estas coberturas. Tercera dosis, que ya van a ver que es al año. 96.4 de nuestros niños de 1 año tienen tercera dosis de esta hexavalente. Así que esta es la vacuna que estamos usando. Los escolares, en el primero básico, 92.7, en el octavo básico, 90%. Esto fue 2019. Embarazadas, lamentablemente no llegamos al 70% cuando el ISP quiere llegar a un 80% de las embarazadas, y así es como se nos van acumulando los susceptibles cuando no logramos coberturas altas. Obviamente la pandemia dificultó la implementación de estas actividades de vacunación y fundamentalmente en 2 poblaciones, los niños en las escuelas y las embarazadas. ¿Por qué? Porque se suspendieron las clases y los escolares en Chile, con muy buen criterio, se vacunan en los colegios. Así que esperemos que este año, con el recomienzo de las clases, logremos mejorar las coberturas vacunales con todas las vacunas. ¿Cuáles son las ventajas de las vacunas combinadas? ¿Y qué hablo cuando hablo de vacunas combinadas? Hablo fundamentalmente de la hexavalente, que reciben los lactantes, y de la trivalente, que reciben las embarazadas, los adolescentes y los niños en edad escolar, que cubre contra difteria, tétanos y toferina, que es la acelular de toferina. Chile es el único país en la región donde tanto lactantes, adolescentes, niños y embarazadas reciben acelular de toferina. Reduce el número de pinchazos, mientras más combine yo las vacunas, reduzco el número de pinchazos, reduzco el tiempo invertido en vacunar, reduzco el estrés y el dolor, porque un solo pinchazo y cubro 6 enfermedades o cubro 3 enfermedades, y fundamentalmente mejoran el cumplimiento y en consecuencia la puntualidad de la vacunación y las coberturas. Y no tengo oportunidades perdidas de vacunación, porque con un pinchazo cubro la mayor cantidad de enfermedades posibles. Ahora voy a ir a mi tercer punto, sarampión. ¿Cuál fue el último caso que en Chile fue importado de sarampión? Respuesta, en el 2019. Y hay que tener atención. 2019 teníamos coberturas muy buenas con la triple viral al año, y sin embargo, y el ingreso escolar, y sin embargo tuvimos un caso importado de sarampión, porque ya les voy a mostrar cuál es este famoso RO, que es ese número de transmisibilidad, y van a ver que el sarampión tiene un RO muchísimo más alto que el COVID. Este doctor, John Enders, fue realmente el pionero de la técnica de los cultivos virales, y así fuimos capaces de tener nuestra primera vacuna contra sarampión en 1963,
y se licenció la vacuna combinada contra sarampión, rubiola y parotiditis o paperas en el 1971. Esto que les muestro era los paradigmas antes de la pandemia, y esto lo aclaro porque ya lo expliqué en la charla pasada, pero vi que había algunas preguntas. Antes nos llevaban más de 10 años desarrollar una vacuna. Ahora estamos con paradigmas pandémicos, y por eso los tiempos para desarrollar una vacuna se han acortado, y yo creo que es el futuro de las vacunas. Los tiempos van a ser más cortos, los podemos hablar de nuevo si hay alguna pregunta específica sobre eso. La vacuna contra el sarampión es una vacuna segura y costo efectiva. Generó un descenso del 80% de las muertes por sarampión entre el 2000 y el 2017 a nivel mundial. Durante el 2000 al 2017, la vacuna contra el sarampión previno un estimado de 21.1 millones de muertes. Es una de las mejores inversiones en salud pública. ¿Cuáles son las causas de la reemergencia? Porque la carga de la enfermedad aún existe. Ustedes saben que hubo una reemergencia en el sarampión con 110.000 muertes por sarampión, es decir, 300 muertes por día y 12 muertes por hora. Y esto se debió fundamentalmente a una desconfianza de la vacuna por un artículo mal publicado, por un error, y un error grave, que introdujo un temor a la vacuna del sarampión por una mala asociación con autismo. Así que este tema, que no voy a profundizar en esta charla porque necesitaría más tiempo, hace que hayamos tenido una reemergencia de la enfermedad por una desconfianza en la vacuna y por una caída en las coberturas, por lo cual es importantísimo mantener coberturas. El sarampión es altamente contagioso. Luego de la exposición, el 90% de las personas susceptibles van a desarrollar la enfermedad. Se puede transmitir 4 días antes, por eso lo remarco. Obviamente 4 días después también del exantema, pero remarco los 4 días antes. O sea, una persona asintomática puede transmitir sarampión. La enfermedad se transmite por microgotitas y ha sido documentada hasta 2 horas después que el paciente estuvo en una sala. Es decir, es mucho más contagioso que el COVID. 2 horas después que el paciente estuvo en una sala, yo puedo tener el virus en las superficies, a diferencia de lo que se está demostrando ahora con el COVID. Y acá viene el famoso RO. El sarampión tiene un RO del 12 a 18, es decir, un paciente puede infectar a 12 o 18 pacientes. Compárenlo con la difteria y compárenlo con el COVID, que el RO es de 1 a 3. Así que necesitamos que la cobertura sea muy alta en todas estas enfermedades en la población para generar inmunidad de rebaño, cosa que no pasa con el COVID, porque el COVID, el porcentaje es 60% para lograr inmunidad de rebaño, y es aceptable tener el 60% de la población vacunada o con anticuerpos. Fíjense lo que yo necesito de coberturas del sarampión, entre un 80 a un 90%. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no descuidemos los programas de vacunación porque vamos a ver reemergencias de difteria, como ya hemos visto en Latinoamérica, o de sarampiones, que probablemente no sean autóctonos, pero pueden ser importados. La segunda dosis de vacuna contra sarampión usualmente se administra entre los 2 años de vida o al ingreso de la escuela. ¿Por qué? Porque la efectividad de la vacuna de una sola dosis es del 80%. Queda 20% de la población susceptible, y esos susceptibles se van acumulando con los años.
Por lo tanto, muchas veces lo que se hacen son campañas masivas de lo que se llama catch-up, es decir, vacuno masivamente cada 3 o cada 5 años, dependiendo las coberturas que yo tengo en cada país, independientemente de las dosis previas que haya tenido el niño. Por eso son campañas, pero lo importante es que el niño debe tener al menos 2 dosis de sarampión. Una colocada al año y la segunda al ingreso de la escuela, pero si estoy en medio de un brote, la segunda dosis puede ser tan rápido como 4 semanas después de la primera dosis. Muy bien. ¿Cuál es el esquema de vacunación actual de sarampión en Chile? Inmediatamente pasamos a la respuesta. 12 meses de vida al año y el primero básico. Es decir, ese es nuestro esquema en Chile, 2 dosis. Vamos ahora a nuestro cuarto tema, la tosferina. Y estoy fijándome la hora para no demorarme demasiado. Entonces, tosferina. Tosferina, la causa es una infección respiratoria causada por una bacteria gram negativa que es la Bordetella pertussis. ¿Cuáles son los síntomas? Son episodios intensos de tos que finalizan en una aspiración sibilante, es decir, el niño tiene una tos quintosa, tose como 5 veces y después tiene lo que se llama un reprise. Hace cuando ese es el sonido que uno siente en pediatría, lo que hemos tenido oportunidad de ver, tosferina. Los aspectos clínicos y la severidad difieren dependiendo de la edad. El lactante tiene síntomas más severos que lo pueden llevar a la muerte, y el adulto mayor también. Así que es una enfermedad que uno tiene que considerar en la vacunación del adulto mayor, porque como les digo, la inmunidad no dura toda la vida y hay que poner refuerzos cada 10 años. Es altamente contagiosa, un caso puede conllevar a 11 a 17 casos en la población no vacunada, y hay portadores asintomáticos que fundamentalmente son los adultos y los adolescentes que pueden actuar como fuente de infección. La inmunidad contra la tosferina, vuelvo a repetirlo, no dura toda la vida y juega un papel importante en la transmisión de la enfermedad. Entonces, nosotros tenemos vacunación primaria a los 2, 3, 4 meses, con refuerzo después del año, tenemos los niños escolares, pero después claramente va cayendo la inmunidad y no tenemos en nuestros calendarios, por el momento, vacunación del adulto ni del adulto mayor. Entonces, claramente hay que ver esta caída progresiva de la inmunidad, no solamente causada por la vacuna, sino también por la enfermedad. Yo puedo haber tenido tosferina cuando fui una niña, y de hecho, en mi caso, la tuve, y repetí una tosferina cuando fui médica y hice mi residencia. Entonces, es una enfermedad que ni la enfermedad ni la vacunación dejan inmunidad de por vida. Entonces, estamos acostumbrados a ver esto, epidemias de tosferina que se caracterizan por un patrón cíclico. Esto es lo que pasa en Italia, pero también lo tenemos en Argentina, también lo tenemos en Chile. Tienen como un patrón cíclico, cada 20 años tenemos un ciclo de tosferina. Y la real incidencia de la tosferina está subestimada porque muchas veces es asintomática, porque cuando es sintomática no se reporta, y porque la infección reportada normalmente es en este grupo etario, los lactantes y los niños, que son los que tienen más complicaciones y terminan internados la mayoría de las veces. Y a medida que las coberturas de vacunación mejoran, la incidencia de tosferina va disminuyendo, y esto lo pueden observar
claramente en la línea amarilla cómo van cayendo los casos reportados a medida que aumentan las coberturas de vacunación, siempre tratando de mantenerlas por arriba del 80%. Bueno, tenemos países, como les digo, Brasil, Colombia, que usan vacuna a células enteras. Chile, como los países del primer mundo, usan vacunas con células de toferina acelulares, es decir, usando solamente las proteínas necesarias para producir la inmunidad de la Bordetella pertussis, y con eso uno tiene menos eventos adversos. Hemos visto que tanto usando las células enteras como vacunas acelulares, tenemos brotes si no mantenemos las coberturas de vacunación. Entonces, estas son las causas probables de una reemergencia, primero porque tenemos un sistema de vigilancia reforzado, entonces podemos empezar a ver más casos, pero en realidad porque se reporta más, porque hay mayor sospecha clínica, porque hay algunos casos que son atípicos, pero lo importante es que podemos tener un subdiagnóstico porque hay un reservorio permanente y el diagnóstico más sensible en el laboratorio es la PCR y no siempre se hace. Podría haber algún tipo de mutaciones en la Bordetella pertussis y eso podría tener alguna menor protección de las vacunas, o obviamente las diferencias en las respuestas inmunes de las vacunas acelulares versus las celulares, eso podría llevarnos a la erradicación. Pero fundamentalmente las reemergencias de la enfermedad son por las coberturas. Cuando se caen las coberturas, aparece nuevamente la enfermedad, porque la eficacia de la vacuna es del 70 al 90% después de un esquema completo de 3 dosis, y necesitamos estas coberturas de arriba del 95%, que Chile las tiene. Por eso es tan importante que las mantengamos para evitar los brotes. Y, como les dije, la evidencia de la inmunidad más larga que se conoce es hasta los 10 años, pero la protección empieza a caer a los 5 años después del esquema del esquema completo. Y entonces vamos acumulando susceptibles, y por eso pueden aparecer, igual que el sarampión, estos brotes cada 3, cada 5 años, y por eso los países hacen campañas de revacunación independiente de las dosis previas. ¿Cuál es el tema con los lactantes? Ellos son la población de más riesgo, y por eso es tan importante la vacunación de la embarazada, porque la embarazada le transmite al bebé los anticuerpos, si es vacunada, y porque la mamá, si no ha sido vacunada durante el embarazo, es la causante de la transmisión, como los otros miembros de la familia, son la fuente más común de infección para el lactante. Por eso es tan importante lo que Chile hace, que es vacunar a la mujer embarazada. El problema es que, recuerden que los niños en edad escolar y las mujeres embarazadas, por el temor al contagio con el COVID, son las que nos han caído más en las coberturas. Entonces, ¿cómo se explica la reemergencia de coqueluche después de implementar la vacunación con sextuple en la edad pediátrica? Por pérdida de la inmunidad, por baja cobertura, por cambios antigénicos de Bordetella pertussis, por nuevas técnicas diagnósticas o por todas las anteriores. Les paso que es todas las anteriores. Entonces, como les decía, las madres son la fuente de contagio más común de la Bordetella pertussis. Acá ven, el 37.3% le transmitió a su hijo, por eso es clave la vacunación de nuestras embarazadas, y nosotros lo tenemos en el calendario chileno en forma gratuita. Esta es la campaña de inmunización materna de tos convulsa. El PNI vacuna contra coqueluche al lactante con la hexavalente a los 2, 4, 6 y 18 meses.
con edad escolar, con la triple A celular, difteria, tétanos y tos convulsa A celular en primero básico, con la misma vacuna en cuarto básico, y en la embarazada desde las 28 semanas de gestación. Recuerden esto, nosotros como agentes de salud debemos tratar de mejorar nuestras coberturas. Y para concluir, las crisis sanitarias, discúlpenme, porque estoy recibiendo... Muy bien, sí, voy a dejar tiempo para las preguntas. Las crisis sanitarias desestabilizan nuestros sistemas de salud. Las crisis representan un riesgo para los programas de vacunación y sobre todo para las coberturas. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad fortalecer nuestros programas de inmunización, mejorando nuestras coberturas vacunales, para evitar la posibilidad de enfermedades reemergentes con tendencia a brotes, como son la toferina, el sarampión, y no se olviden que no les he hablado en este momento del meningococo. El meningococo, vamos a hablar 2 minutos de nuestro programa y les voy a mostrar dónde tenemos vacuna de meningococo, pero es importante como agentes de salud fortalecer nuestro programa para evitar la posibilidad de reemergencias. La decisión de mantener la vacunación debe tomarse en el contexto de las normas locales y claramente nuestro Ministerio de Salud, el MinSal, mantiene los programas nacionales de inmunización. Fundamentalmente nos tenemos que concentrar en nuestras poblaciones más vulnerables, que son la embarazada, los lactantes y el adulto mayor. Estas son las poblaciones que deben priorizarse, aunque debemos recordar al escolar, porque el escolar también tiene caída de anticuerpos y puede ser el reservorio de enfermedades como sarampión, porque no recibe segunda dosis, o tos convulsa, porque hay una caída de los anticuerpos. Y esto es un gráfico que les quiero mostrar porque es muy importante recordar que las vacunas son víctimas de su propio éxito. Esto es un gráfico que está en un libro de Plotkin, que es un libro muy conocido para los que trabajamos en vacunas, donde en la época prevacuna altamente tenemos la enfermedad. A medida que vamos incrementando nuestra cobertura en vacunas, va cayendo nuestra enfermedad, pero cuando tenemos la vacuna con altas coberturas, suelen aparecer los eventos adversos, porque claramente mientras más dosis aplico, más posibilidades de eventos adversos, y podemos hablar de eventos adversos en la parte de las preguntas. Entonces cae la confianza en la vacuna, y lo que aparece claramente, y es lo que vimos con sarampión, es el brote. Cuando tenemos el brote y todos los médicos recalcamos la importancia de las vacunas y hablamos con los padres y la población, reanudamos la confianza en las vacunas y cae nuevamente la enfermedad, que es la verde, hasta que logramos la erradicación, que hasta ahora lo hemos logrado solamente con la viruela. Pero vamos en el camino, y sobre todo para meningitis, la Organización Mundial de la Salud se ha planteado erradicar la meningitis en el 2030. No nos olvidemos que ese es uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, no tener casos. Eso no significa que no vamos a tener que seguir vacunando. Y este es nuestro calendario de vacunación. Chile cuenta con uno de los calendarios de vacunas más completos de la región latinoamericana, y es responsabilidad de todos que se cumplan los esquemas de vacunación en tiempo y forma, pero fundamentalmente nosotros como agentes sanitarios. Entonces, me voy a concentrar fundamentalmente en la hexavalente, en la vacuna de neumococo, que se aplica a los 2 y a los 4 meses,
la de neumococo, y a los 6 meses en caso de que sea un lactante prematuro. Acá está la de meningococo conjugada, el calendario chileno la tiene al año, probablemente haya que hacerse un replanteo sobre el meningococo, porque la mayoría de los casos se concentran en los menores de 1 año, pero sería tema para charlarlo en otra ocasión. Y recordar fundamentalmente las embarazadas desde las 28 semanas de gestación con difteria, tétanos y pertusis acelular, que protege al recién nacido hasta que él, con la hexavalente, a los 2, 4 y 6 meses, obtenga sus anticuerpos contra tos convulsa, tosferina. Así que tenemos uno de los mejores calendarios de la región. Por favor, hagámoslo cumplir. Con respecto a los calendarios de vacunación de COVID-19, ustedes saben que Chile es un ejemplo a nivel mundial, no solamente a nivel de la región, sino a nivel mundial. Este es el calendario que empezó el 22 de febrero y que hasta la semana pasada teníamos este calendario que el Ministerio actualiza permanentemente, así que yo confío en que la ciudadanía acuda a los centros de vacunación, y una vez que tengamos las 2 dosis puestas y tengamos una cobertura de arriba del 60% de nuestra población, los casos empiecen a caer, como ya se ha demostrado en otras regiones del mundo. Con respecto a la información técnica de las vacunas de COVID, yo los invito a que entren a esta página, y fundamentalmente me voy a concentrar en la pregunta 18, porque es la más común de todas en este momento con vacuna de gripe. Y la pregunta dice: respecto a la coadministración de las vacunas de COVID con otras vacunas, ¿se puede administrar de manera simultánea o se debe esperar un tiempo entre vacunas? No tenemos información de coadministración de COVID con otra vacuna, por lo tanto, el MinSal ha recomendado un intervalo mínimo de 14 días antes o después de un esquema completo de vacuna contra COVID para administrar las otras vacunas. Sin embargo, se pueden administrar vacunas en un periodo de intervalo más corto en situaciones de emergencia. ¿Y cuáles serían? Una herida tetanígena que me exija inmediatamente administrar toxoide tetánico como parte del tratamiento de heridas, o la vacunación contra rabia para profilaxis posterior a la exposición. Y con esto les agradezco que me hayan escuchado, y ahora sí dejamos tiempo para preguntas, doctor Koenig, que las manejará usted. Perfectamente. Primero, simplemente, yo me voy a poner voy a hacer un comentario muy cortito. Creo que lo que más interesa ahora es que los chicos vayan formulando las preguntas. Pero me voy a permitir hacerles la siguiente reflexión a ustedes que están escuchando. Si se fijaron, Gabriela lo que hizo es refrescarnos otras vacunas, pero al mismo tiempo nos fue dando muy buenos ejemplos. ¿Está bien? Y nos fue dando elementos con los cuales nosotros podríamos, como profesionales de salud, ¿está bien? Ustedes, enfermeros que van a liderar los procesos de vacunación en sus distintas comunas, de cómo informar o cómo hacer referencia a algunos otros elementos, e hizo una muy buena barrida. Nos permitió tener elementos de por qué este tema tan importante de la cobertura, por qué era importante la cobertura, por qué hablar de la eficacia y los niveles de eficacia, cuándo lograr eficacia, cómo se va a lograr. Es decir, fue un muy buen repaso, sin hablar de COVID, para que hagamos el vínculo con COVID y hagamos las extrapolaciones del caso del COVID. ¿Está bien? Cuando, si bien, está bien, el RO es mucho más bajo, sí, pero se difunde mucho más rápido, lo tenemos instalado como una pandemia, y por lo tanto tenemos que cuidar. Tenemos el 50%, 60% con las vacunas que tenemos. Yo lo dejo simplemente en ese contexto, lo sensibilizo con ese tema. Creo que nos dieron unos muy buenos elementos que habitualmente no los tenemos, nos refrescó muy bien muchas de las cosas que no teníamos tan claras. Si les parece, voy a seguir el orden, ¿está bien? Voy a partir con a Fabiola, justo no la tengo, tenía Fabiola. Denise, ¿te parece partir tú con tus preguntas? ¿Sí? Bueno, profe, aquí nosotros con los chiquillos las preguntas las dividimos, así que
Lo teníamos por orden alfabético, pero bueno, si quieres yo empiezo. ¿O quieres empezar tú, Camila? Porque teníamos... Sigan el orden. Camila, dale, adelante. Ya, hola. Voy con la primera pregunta de Victoria Avendaño. Dice, ¿todos los años deberá haber una campaña de inmunización COVID-19? Excelente pregunta. Mira, los científicos están considerando que es una enfermedad que vino para quedarse, y ustedes lo están viendo por las mutaciones. Yo sé, porque estuve viendo algunas preguntas, que hay preguntas sobre cobertura de las vacunas y coberturas de las mutaciones. Realmente no lo sabemos todavía. Sabemos que algunas mutaciones las vacunas actuales las cubren, otras no estamos tan seguros. Así que es una pregunta que la vamos a ir respondiendo con el tiempo. Mi impresión, y esto es una impresión personal, creo que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir como nos acostumbramos a convivir con la gripe, porque justamente todos los años vamos recogiendo los virus de la gripe para ir viendo cómo mutan y cuál es el prevalente, y la Organización Mundial de la Salud, como les conté en la otra charla, entrega de la misma forma que entregó a todos los laboratorios productores cuál era el antígeno del coronavirus, que era la proteína espicular, esta S, entrega cuáles son los antígenos para hacer las vacunas de la gripe a todos los laboratorios por igual y en el mismo momento. Así que, respondiendo a tu pregunta, creo que sí, no lo sé. Hola. ¿Quién sigue? Yo. La pregunta número 2 es de Josefa Pacheco y pregunta, ¿qué reacciones adversas podrían presentar un paciente si se administran ambas vacunas en un periodo de tiempo muy reducido? Mira, ambas vacunas supongo que se está refiriendo a gripe y COVID. Si se refiere a esa, es una pregunta, digamos, es una respuesta que no tengo 100% para dárselas, pero lo que sí, y acá estoy buscando porque lo tengo, lo compartí con Sergio, tengo el sistema de farmacovigilancia que en Chile funciona muy bien, que mide los ESAVI, que son los eventos secundarios asociados a vacunas. Y eso es también una responsabilidad de nosotros como equipo de salud denunciarlos, para que nuestro MinSal tenga el dato. Y puedo decirles que los eventos asociados de vacunas administradas desde el 24 de diciembre del 2020 al 2 de marzo del 2021, se administraron 3.671.000 vacunas de COVID, y de esas vacunas se notificaron 0.13% de eventos adversos posiblemente asociados, y que fueron 4.677, de esos, los serios, que fueron una reacción anafiláctica, muerte, no significa que estén asociados a la vacuna, solamente reportes, y hospitalizaciones fueron 0.003%, es decir, 124 casos, y anafilaxia, que es con edema de glotis, 62 casos, que corresponde al 0.002%. Entonces, siguen siendo vacunas cuyos beneficios son más altos que los riesgos. Y quiero que esto, ustedes sepan que la farmacovigilancia que se está haciendo con la vacuna de COVID también se hace para la vacuna de gripe. Y que claramente se va a ver, ahora que entramos en campaña de gripe, si aumentan los ESAVI por la coadministración, por ponerla en menos tiempo de 14 días. La recomendación por ahora es esperar 14 días, porque es el tiempo prudente
para no encontrar una asociación temporal entre el evento y la vacunación. ¿Quién sigue? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Fabián. Ya, la siguiente pregunta es de nuestra compañera Denise Ruiz, de tercer año. Dice, mi duda es un poco a largo plazo. ¿La vacuna contra el COVID-19 tendría el mismo mecanismo de las campañas de vacuna contra la influenza? Y continúa, denme un segundo. ¿Debería haber una investigación para niños neonatales, dado que la vacuna debería ser para todas las edades, no solo para la gente mayor de 18 años? Y luego, después de eso, viene otra pregunta. Dice, ¿por qué no existe una investigación sobre los animales, dado que el COVID-19 es un virus y se transmite en seres vivos, ya que ellos igual se contagian y pueden transmitirlo? Muy bien, perfecto. Vamos entonces. Con la primera creo que ya la respondí. La primera me parece que no hace falta responderla. Con respecto a la segunda, sí ya hay estudios en niños. Ya se están haciendo estudios en niños. Todavía no están terminados, todavía las vacunas de COVID no están aprobadas para menores de 18 años, pero sí se están haciendo estudios en niños. Hay un lugar que se llama clinicaltrial.gov, al cual ustedes pueden entrar, y ahí van a ver todo, y ponen COVID, y ahí van a ver todos los estudios que se están haciendo. En cuanto a la pregunta sobre animales, yo les acabo de mostrar un estudio en animales de co-infección con virus de la gripe A y COVID. Pero quiero que sepan que antes que la vacuna COVID sea estudiada en seres humanos, tuvo sus fases preclínicas, como les conté en la otra charla, y las fases preclínicas se hacen en animales. Ahora, si la pregunta va sobre perros o gatos que pueden tener, y convivientes que pueden tener la enfermedad, piensen la inversión económica que eso significa. Por lo tanto, es preferible invertir en investigación en seres humanos, y ya la tenemos aprobada en seres humanos. Si la transmiten o no la transmiten los otros animales, la idea acá es vacunemos a los seres humanos, para los cuales ya la tenemos aprobada. Buenas tardes, doctora. La siguiente pregunta hace relación es de Javiera, y consulta que si es que ella se coloca la primera dosis y a los 28 días tiene que colocarse la segunda dosis, ¿qué pasa si es que ella no se lo coloca en el plazo indicado? ¿Se pierde el efecto de la primera dosis? ¿Sirve? Excelente pregunta, excelente pregunta. Miren, cuando nosotros hablamos sobre 28 días, 30 días, 50 días, cuando hablamos de los intervalos entre una dosis y la segunda dosis, y eso es lo que está aprobado por el Instituto de Salud Pública, por el ISP, es porque los protocolos de investigación usaban esos intervalos. Sin embargo, no es que ya se sabe, las normas generales de vacunación hablan de no recomenzar esquemas. Los esquemas se deben continuar. Entonces, si por algún motivo no pude vacunarme a los 28 días, o no pude vacunarme a los 30 días, que es lo que dice el prospecto o la información para prescribir, uno, como vacunador, debe vacunar y poner la dosis que le toca. Si es la segunda, si es la tercera, la tercera, y esto va absolutamente para todas las vacunas, y es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Los esquemas no se recomienzan, se continúan. Muchas gracias. Hola, profe, buenas tardes. Me toca a mí hacerle una pregunta que yo creo que está demasiado buena. La pregunta es,
en cómo la desinformación de la población afecta en la vacunación, esto ya que mucha gente no se vacuna por la desconfianza hacia las instituciones de salud y el tiempo en la cual se hizo la vacuna y puede generar un problema en la salud pública. Excelente pregunta, Denise. Coincido contigo que es una pregunta. Los que me hayan escuchado la otra charla, hablamos de un paradigma prepandémico, y yo lo volví a traer a propósito, y hablamos de un paradigma pospandémico. Claramente, vamos a empezar por la pregunta, la desinformación, y les mostré, o la mala información, y les mostré el ejemplo del sarampión, hace que caiga la confianza en la población en las vacunas. Un tema muy importante a tener en cuenta como agentes de salud y fundamentalmente los pediatras. Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Ningún padre no vacuna porque quiere que su hijo se enferme. Cuando uno está con un padre que no vacuna, tiene que ponerse y lograr empatía con ese padre y entender por qué no vacuna. Y generalmente no vacuna por una mala información, por temor. Entonces, yo diría que más que la falta de información, es la desinformación, la mala transmisión, y me hago responsable como agente de salud en muchas veces no poder llegar con mi mensaje porque lo estoy transmitiendo mal. Las campañas de concientización del Ministerio de Salud siempre tienen a comunicadores sociales atrás que saben mucho mejor que nosotros, como agentes de salud, cómo se deben transmitir. Entonces, nuestro rol como educadores es importante, pero también tenemos que tener un equipo multidisciplinario donde haya comunicadores sociales que sepan cómo se deben transmitir los mensajes. Espero haber respondido en parte tu pregunta, porque lo que insisto es, tiene que ser un equipo multidisciplinario. No somos solamente nosotros, agentes de salud, debe haber pedagogos, debe haber educadores, debe haber comunicadores sociales y hasta debe haber antropólogos, porque no es la misma forma en que entiende un pueblo que otro pueblo. Así que es un equipo multidisciplinario. Bien. Y si me dan un segundo, miren, hay un tema muy interesante que fue la vacuna del ébola. La vacuna del ébola necesitó de antropólogos, porque claramente el cacique de la tribu era el que decía si se vacunaban o no se vacunaban. Entonces, fíjense lo importante que es entender la cultura de un pueblo. Voy a hacer un paréntesis y una aclaración. A las 15:30 tenemos que dejar la sala y muchos de los que están asistiendo, incluidos mis estudiantes, tienen que entrar a clase, ¿no? Entonces, yo les pediría que si alguien tiene una pregunta más y después hacemos un cierre. ¿Está bien? Perfecto, Micael. Y lo que vamos a hacer, yo me comprometo a que hagamos una dinámica, porque yo le quiero hacer un pedido, yo me reservo un minuto porque la quiero comprometer a María Gabriela en algo más. Hay que abusarse, ya que estamos, nos abusamos y le pedimos, ¿está bien? Entonces, pero nos comprometemos a hacer un diseño con las preguntas y hacer un frequent ask question que surja de las preguntas para cerrar efectivamente para todos aquellos que se tomaron el trabajo de hacer una pregunta y de estar. Y lo último, como comentario, antes de la última pregunta, si la van preparando, Miguel, entiendo que vas a hacer tú, es que terminada la sesión, 20 ganadores de las riquísimas hamburguesas que se iban a sortear en este proceso
van a recibir un correo y luego con el centro de enfermería vemos cómo lo reciben. Para vos no hay, para mí tampoco, así que no sufriste y quédate ahí. Micael, dale, haz la última pregunta. Ya, la última pregunta tiene relación con los niños. En nuestra carrera hay muchas mamás, muchos papás, así que es súper importante, yo creo, para ellos también responder a esto, que es por qué después de iniciarse la vacunación masiva en Chile, se hizo presente de manera más notoria el síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID-19. Mira, realmente no podría responder esa pregunta con todos los datos, porque desconozco la estadística del síndrome inflamatorio en Chile. Lo que sí te puedo decir es que los pediatras, obviamente, a medida que aumenta el número de casos, la posibilidad de ver el síndrome inflamatorio es más alta, porque es un porcentaje de los casos los que presentan el síndrome inflamatorio multisistémico. Así que yo creo, desde mi punto de vista, no tengo fundamento, que es una relación con el aumento del número de casos y la posibilidad, y por eso uno lo ve. Bien. Bueno, para hacer un cierre, yo te decía lo siguiente y quiero compartir, María Gabriela, lo siguiente y pedirte. Como sabes, formamos parte de una escuela, una facultad de Ciencia de la Salud. Los que están haciéndote las preguntas se ven enfrentados a desarrollar el ramo donde tienen que aprender sobre vacunas. Y a mí se me ocurrió lo siguiente, se me ocurrió que, y lo compartí con la encargada del ramo que ellos tienen, donde se ven todo este tema, que es comunitaria, donde nos gustaría ver cómo avanzar en una forma de colaboración o cómo nos pueden ayudar, y ahí va el pedido concreto, en todo aquello de conformar materiales educativos con los cuales uno tenga un acervo con el cual enfrentarse, y hasta en la forma de hacerlo. Uno dice, la industria farmacéutica está muy bien preparada para transmitir cosas, para contar cosas. Lo voy a decir con todo respeto, los chiquillos que tienes enfrente, todos los que están formándose, esto quizás no lo tienen como una de sus aristas más bien formadas. Y por lo tanto, nos gustaría comprometerte en ver cómo podemos hacer una suerte de lazo, de apoyo, entre que nos compartan la industria farmacéutica, sin un ánimo de lucro, porque acá no hay un ánimo de venta de nada, sino que cómo verdaderamente uno como profesional, ellos como profesionales pueden enfrentarse a algo tan difícil como vos decías, que incluso les dijiste que te tenían que llamar a un antropólogo, ahora ya me los veo buscando antropólogos en la facultad a ver si tenemos antropólogo, para poder hacer las capacitaciones, porque sí es cierto que tenemos un compromiso con cada una de nuestras comunidades y podría ser muy interesante. Eso lo pensás, lo maquinás y lo hablamos en algún determinado momento. Yo lo que quiero es agradecerte muchísimo. Sé que tu agenda es terriblemente ocupada, muy ocupada. Quiero agradecerte el tiempo, la disposición, y creo que no va a ser la última. Te vamos a seguir molestando seguramente en algún momento. De mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias al Centro de Estudiantes por de nuevo su vocación de sumarse y de participar, y el excelente trabajo que hicieron pese a que lo tuvimos poco tiempo. Los invito a saludar a cada uno de ustedes y nos van a estar cerrando el aula inmediatamente. Así que, si les parece, nos saludamos. Micael, Camila, saluden ustedes. Sí, Michael es mi nombre, profesor. Michael. Sí, darle las gracias a usted también, doctora Graña, por siempre apoyar nuestras iniciativas y por estar presente, y a todos los profesores que también participaron el día de hoy con nosotros, y a nuestra directora que se conectó un ratito porque tenía un compromiso también. Así que eso, muchas gracias, y claro, como dice el doctor Koenig, la vamos a estar molestando prontamente para solicitarle nuevas cositas. Cuenten conmigo. Un placer a todos los que participaron, gracias por sumarse. Después vemos cómo hacemos para repartir los tickets, prometo que no me los voy a comer yo, van a estar acá, no es comida sí, sana. El sorteo ya está hecho, así que los ganadores se van a enviar por el tablón de anuncios. Exactamente, les vamos a avisar, ahí les van a recibir los correos y van a saber perfectamente bien. Muchas gracias a todos. Adiós, un placer. Adiós igualmente. Adiós. Chao. Gracias. Saquen la foto.